Te doy la bienvenida a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y esta es la clase número 23 de este curso de Cero a Experto. Esta clase nos vamos a centrar únicamente en reglas ortográficas que son nuevas algunas y que otras ya las hemos visto en lecciones anteriores, pero te voy a dar un poco más de ejemplos y las vamos a volver a repasar. Así que recuerda que en los marcadores de tiempo de este video encontrarás cada tema. También mi recomendación es que veas 2 veces este video, siendo la primera vez cuando pones el 100% de tu atención a lo que estoy explicando y la segunda vez cuando haces tus anotaciones. Así que, una vez dicho esto, comencemos con nuestra primera regla ortográfica. Y dice, cuando un verbo termina en Y, pero antes de esta Y hay una consonante, la Y se va a cambiar por IES, siendo esta I la I latina, para formar la regla de la S en el presente simple. Recuerda que en el presente simple, cuando nuestro sujeto es he, she, it o singular, se le va a poner S al verbo. Cuando el verbo en cuestión termine en Y y tengamos he, she o it o singular, vamos a cambiar la Y por IES, ¿ok? Por ejemplo, el verbo study, que significa estudiar. Antes de la Y hay una consonante, ¿lo ves? Es la letra D. Entonces, cuando lo queremos conjugar con un sujeto que no es he, she, it, va a quedar igual. I study, ¿ok? La regla aplica cuando es tercera persona. En este caso, he studies. ¿Notas cómo la Y cambia por IES? He studies, él estudia. Ahora, veamos un ejemplo de una palabra que antes de la Y hay una vocal. En este caso, el verbo play. Antes de la Y hay una letra A, la cual es vocal. Entonces no tenemos que cambiar absolutamente nada. I play, he plays. ¿Lo notas? Perfecto. Continuemos entonces con la siguiente regla ortográfica que nos dice que cuando un verbo termina con O, S, SH, CH o X, se le va a añadir ES al verbo para formar la regla de la S en el presente simple. Esta misma regla que venimos viendo desde la regla ortográfica anterior. Con he, she, it o singular se le agrega S al verbo. Pero cuando termina en O, como con el verbo go, vamos a poner ES, ¿ok? Entonces go quedaría goes. Y un ejemplo es he goes to the park. Él va al parque. Otro ejemplo es el verbo kiss. Kiss significa besar. Entonces diremos kisses, ¿ok? Le vamos a añadir ES porque este verbo termina en S. Un ejemplo es she kisses me. Ella me besa. Tenemos luego el verbo teach, que cuando tenemos la regla de he, she, it en el presente simple, añadiremos ES para formar teaches. Por ejemplo, Ulkishi teaches English. Ulkishi teaches English. Ulkishi enseña inglés. Y por último tenemos el verbo fix, el cual significa arreglar o reparar. Al igual que los verbos anteriores, vamos a añadir ES y no nada más S. Un ejemplo es that old man fixes the chair. Aquel anciano repara la silla. ¿Ok? Excelente. Podemos continuar con nuestra siguiente regla ortográfica que nos dice que cuando un verbo, de nuevo, un verbo termina en Y y antes de esta Y tiene una consonante, se va a cambiar por I latina al momento de añadir ed para formar el pasado. Recuerda que la terminación ed es únicamente para verbos regulares. Entonces, cuando un verbo regular termina en Y, para formar su pasado, vamos a cambiar la Y y luego vamos a añadir la terminación ed para formar precisamente su pasado. Por ejemplo, el verbo hurry, que es
apurarse, ¿ok? Antes de la Y hay una letra R, que es una consonante. De acuerdo con la regla que vimos, vamos a cambiar esta Y por una I latina y luego vamos a poner la terminación ED para pasar hurry a hurried, que es el pasado, ¿ok? Súper sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una vocal antes de la Y como en el verbo play? Pues no hay que cambiar nada, porque la regla dice que únicamente será cuando haya una consonante. Entonces queda exactamente igual. Nada más añadimos la terminación ED. ¿Lo notas? Excelente. Continuemos entonces con la siguiente regla ortográfica. Mira, cuando ahora un sustantivo termine también con Y y antes de esta Y hay una consonante, vamos a cambiar la Y por I latina ES al momento de formar su plural. Es muy similar a como cuando teníamos el verbo terminando en Y y queríamos añadir la S para el presente simple. Sin embargo, que aquí estamos hablando de sustantivos cuando formemos su plural y termine en Y y antes de esta Y hay una consonante, vamos a poner IES para hacerlo plural. Por ejemplo, pon atención, la palabra city o city, que significa ciudad. Esta palabra termina en Y, pero antes hay una letra T, la cual es una consonante. Entonces, de acuerdo con la regla, para decir ciudades, o sea, cities, vamos a cambiar la Y por una IES, ¿ok? No vamos a dejar la Y y una S. De nuevo, cuando haya una consonante antes de la Y, vamos a cambiar la Y por IES. Excelente. Y luego tenemos otro ejemplo. El sustantivo family, que significa familia, termina en Y y antes de esta Y hay una letra L, la cual es consonante. Por lo tanto, la Y va a cambiar a IES para formar el plural. Family, families. Familia, familias. Muy bien. Continuemos entonces con nuestra siguiente regla ortográfica, la cual dice que cuando un sustantivo termina con O, S, SH, CH o X, se añade ES al momento de formar su plural. Quiero que veas que le puse un asterisco pequeño a la O porque estas tienen excepciones. No todos los sustantivos que terminan con O se les añade ES, pero es a la gran mayoría. Y te voy a poner un ejemplo. La palabra potato, la cual significa papa. Para decir potatoes, en este caso vamos a añadir ES. Potatoes, no nada más la S. ¿Lo notas? Sin embargo, hay otra palabra que es video, la cual significa video. Para hacerla plural, nada más hay que añadir la S. Videos, ¿ok? Entonces la O cumple esta regla, pero no siempre. Hay que estar al pendiente de las excepciones de esta regla con la letra O. Para las demás letras siempre se cumple. Por ejemplo, la palabra dish. Dish significa platillo, cuando de comida. Es decir, cuando te sirven algo y es tu platillo, ¿ok? O también dicen dish cuando quedan los platos sucios, por lo general, ¿ok? Entonces, el plural sería dishes con ES. ¿Por qué? Porque esta palabra termina en SH. Ahora, la palabra dress, la cual significa vestido, su plural será dresses. Dresses con ES. Y esto es porque la palabra dress termina con S. Muy bien. Y luego tenemos la palabra fox, la cual termina con X y significa zorro. Para decir zorro será foxes, ¿ok? Con ES al final. Excelente. Entonces podemos seguir con nuestra siguiente regla ortográfica, la cual dice, cuando un sustantivo termina con FE, su plural se formará cambiando la letra F por la letra V. Si has estado siguiendo mi curso, recordarás que en algunas palabras te he dicho que la letra V se pronuncia un poco o ligeramente parecida a la letra F. Y es por esto
mismo fonéticamente hablando que vamos a cambiar en el plural la F por la V. Por ejemplo, la palabra wife, la cual significa esposa, en plural se va a cambiar por una V, la letra F, y será wives, wives, wife, ¿ok? La pronunciación de la V es muy parecida a la F. Excelente. Ahora, cuando este sustantivo termina con F nada más y no FE, su plural también se va a formar cambiando la F por V. Ahora, al igual que con la O en la regla pasada, hay excepciones, pero igualmente esto se cumple con la mayoría de palabras, como la palabra wolf, la cual significa lobo. Wolf, lobo. Su plural es wolves. Quiero que veas cómo se reemplaza la F con la V. Pero esto no ocurre siempre, como con la palabra cliff, 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 la cual significa acantilado. Para decir acantilado no es con V, nada más se le añade la S, cliffs. Por eso te digo que hay excepciones, pero en la gran mayoría de palabras se va a cumplir que el plural se forma con la letra V. Perfecto, sigamos entonces con la siguiente regla ortográfica, la cual dice que cuando un verbo termina con E, al momento de conjugarlo con ing, que es el gerundio, se deberá quitar del verbo dicha E, ¿ok? Quitamos la E y ponemos ing en su lugar. Te voy a mostrar un ejemplo con el verbo give, el cual es dar. Vamos a quitar la E y vamos a poner ing en su lugar. Give pasa a ser giving, giving, quitando la E. Excelente, ¿lo notas? Ahora, con come tenemos coming. Quitamos la E y ponemos ing. Excelente, y con esto podemos continuar con nuestra siguiente regla. Y quiero que aquí pongas atención porque se debe de cumplir alguna característica adicional a la regla. En este caso, estamos hablando de cuando un verbo es monosílabo, es decir, que tiene una sola sílaba, termina en una sola consonante y antes tiene una sola vocal, duplica dicha consonante al añadir ing. Entonces, la regla que debe de cumplir o con lo que tú tienes que tener cuidado es que el verbo termine con una sola consonante y que antes de esta consonante haya una sola vocal y que además sea monosílabo. Por ejemplo, pon atención, el verbo put, que es poner, es monosílabo, no se puede dividir en dos partes. Antes de la T, que es una consonante, hay una vocal. Entonces, de acuerdo con lo que dice la regla, vamos a duplicar la letra T al momento de poner ing. Pudding. Pudding es con doble T. Perfecto. ¿Lo notas? No te preocupes. Veamos otro ejemplo. La palabra stop. Stop. Termina con P, una sola consonante. Y antes de esta consonante está una sola vocal, la cual es O. Y además, toda esta palabra es monosílaba. No se puede dividir en más sílabas. Por lo tanto, al momento de conjugar con ing, vamos a escribirlo con doble P. Stopping. Stopping. Ok. ¿Lo notas? Se deben de cumplir tres cosas. Que sea un verbo monosílabo, que termine en una sola consonante y que antes de esta consonante final haya una sola vocal. Muy bien, continuemos entonces con la siguiente regla ortográfica. Y pon atención, porque aquí es lo mismo, pero con verbos polisílabos. Ahora, lo importante que tú tienes que considerar es que este verbo polisílabo debe de tener su sílaba tónica al final, es decir, en la última sílaba del verbo.
y que aparte termine en una sola consonante y que antes tenga una sola vocal. Si estas condiciones se cumplen, se va a duplicar la consonante final al momento de añadir ing. Ok, te voy a poner un ejemplo por si aún no ha quedado claro. Begin. Quiero que veas que este verbo tiene 2 sílabas. Begin. Begin. Pero ¿cuál es la que suena con más fuerte? Begin. La última, no es begin, ¿ok? Nota la diferencia entre begin, que es la forma correcta de decirlo, y begin, ¿ok? Hay diferencia. Cuando la sílaba tónica es en la última sílaba del verbo y cumple que termina en consonante y antes de esta consonante hay una vocal, se va a duplicar dicha consonante final al momento de añadir ing. Entonces, begin se convierte a beginning con doble N. Ok, veamos otro ejemplo que no cumple esto. El verbo visit. Visit. Podrías pensar que vamos a duplicar la T, pero cuidado, porque la sílaba tónica aquí es al principio. No es visit, es visit. ¿Ok? Entonces, la sílaba tónica está al principio. Por lo tanto, no vamos a duplicar la última consonante, que es la T, y va a quedar con una sola T cuando añadamos el ing a visiting. ¿Ok? De acuerdo. Continuemos entonces con otra regla ortográfica. Ya casi terminamos. Pon atención. Dice, cuando un verbo monosílabo termina en una sola consonante y antes tiene una sola vocal, dicha consonante se va a duplicar al momento de añadir ed para formar el pasado. Es exactamente la misma regla con ing, pero en este caso con ed. Es decir, que únicamente va a aplicar a verbos que sean regulares. Vamos a ver un ejemplo de esto. De nuevo, el verbo stop es monosílabo, termina en consonante P y antes tiene una sola vocal O y es monosílabo, se va a duplicar la P, stopped, cuando añadamos la ed. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el verbo es polisílabo? Vamos a aplicar la misma regla. Tenemos que fijarnos que la última sílaba de dicho verbo sea la que contiene la sílaba tónica y que aparte termina en consonante y antes de esta consonante hay una sola vocal. En dicho caso es cuando vamos a duplicar dicha consonante cuando pongamos o cuando usemos el pasado de dicho verbo y añadamos ed, como por ejemplo el verbo refer, que es referir. Refer termina en R y antes hay una vocal. Y si nos damos cuenta, su sílaba tónica está en la última sílaba. Refer, refer, refer. No, refer, refer. ¿Notas la diferencia entre refer, refer? Se nota que la tónica está en la segunda, a diferencia de refer, refer. Eso está mal. Por eso que la sílaba tónica es refer, vamos a duplicar la R y será referred, referred. Aunque haya doble R en el verbo, recuerda que ese sonido no existe en inglés y deberás pronunciarlo como una R normal del inglés, referred. Ok, veamos de nuevo el verbo visit. Visit, la sílaba tónica está en la primera sílaba y aunque termina con T y antes hay una I, no va a cumplir esta regla. Por lo tanto, no vamos a duplicar la letra T. Excelente. Y con esto podemos dar por terminada nuestra clase de ortografía. Y estás listo para continuar tus lecciones hacia inglés intermedio. Recuerda que si te quedó una duda, en la descripción encontrarás los marcadores de tiempo para que puedas volver y seguir estudiando. Te agradezco por estar en mis clases y
Te agradecería mucho si dejas tu like y un comentario. Yo soy Ulkishi y nos vemos en la siguiente lección. Adiós.